Me llamo Sara, soy coordinadora de kinder y primaria aquí en Bajay. Oficialmente llevo 2 años con 3, 4 meses, pero ya voy a cumplir casi 4 años. Estuve como año y medio, casi 2 años como voluntaria. En tiempos de pandemia empecé a traer a mis hijos aquí porque no teníamos internet. Empecé a venir aquí a que mis hijos hicieran la tarea y miré a muchos niños que estaban solitos, que pues me acerqué con ellos y empecé a preguntar, oye, ¿cuál es tu tarea? ¿Y qué te dejó tu maestro? Y pues muchos niños traían sus cuadernillos, ni eran guías, eran cuadernillos, y pues me sentaba ahí con ellos y ya les explicaba. De lo que yo sabía, pues les explicaba. Lo que me animó mucho fue cuando los niños me miraban llegar. O sea, ellos miraban a su maestra. Para ellos yo era la maestra y se me hacía muy raro y le decía, oye, no me digas maestra porque pues maestra no soy, soy una mamá y lo que yo te estoy enseñando pues es lo que yo sé, lo que a mí me enseñaron. Pasaron meses así y Gabriela era la directora de aquí de Bajaet y me dijo, no, pues te quedas a mi lugar una semana porque yo voy a ir de vacaciones y no hay nadie de confianza que se quede aquí a cuidar el lugar. Y yo le dije, no, pues es que cómo me voy a quedar si yo no sé nada de oficina y no sé nada de esto. Y ella me dijo, pues no te preocupes, dice, porque tú eres una persona muy inteligente y si yo te digo lo que vas a hacer en una semana, yo sé que tú la vas a agarrar y así. Y le dije, bueno, está bien, pero solo una semana. Y ya las semanas se convirtieron en ya casi 4 años. Mi vida como estudiante como en el año 1996, recuerdo que trabajábamos en el cebollín, en el amarre de cebollín, en una empresa que se llama Sahara, creo. Ahí fue la primera vez que yo miré donde niños iban a aprender. El patrón se interesó por los hijos de los trabajadores y tenían una carpita con mesas, todo lo escolar, y habían dos maestras, pero yo no podía ir a esas clases. Mis papás me llevaban a trabajar, y yo tenía curiosidad de saber qué es lo que pasaba en esa carpita porque no podía entrar, ¿no? Trabajaba con mi papá y a veces le pedía permiso, ¿me das permiso para ir a tomar agua? ¿Me das permiso para ir al baño? Al principio pues mi papá no notaba, ¿no? No notaba eso de que pedía muchos permisos, pero ya constantemente pedía para tomar agua, pedía permiso para ir al baño y unas de esos permisos ya no llegué a amarrar cebollín con él y fue a buscarme y me encontró ahí en la carpita y pues dijo, no, pues no, vámonos porque no vamos a terminar la cebolla, y ya me llevó. Al día siguiente creo que volví a pedir permiso, pero él ya sabía que allí me iba a encontrar, y volvió a ir por mí y ya de ella ya no me dejó ir y no quería que yo fuera y nos cambiamos de trabajo. Mi mamá me notó muy triste y me preguntó, no, pues, ¿qué tienes? Es que yo quiero ir a la carpita, pero mi papá no quiere. Y me preguntó, pues mi mamá no sabe hablar el español, pero habló en mixteco conmigo y yo le dije que pues yo sí quiero ir a la escuela, yo sí quiero aprender o yo sí quiero irlo para hacer lo que hacen esos niños porque pues yo no sabía que era escuela, ¿no? Y me preguntó, ¿pero de verdad quieres ir? Y yo le dije sí. Mi mamá recuerdo que habló con alguien para llevarnos aquí a la escuela el Emiliano Zapata. Mi mamá no tenía dinero para comprarme una mochila o con útiles. Lo único que pudo comprar fue un cuaderno. Recuerdo que era un cuaderno de los chiquititos y una bolsa de los transparentes. Y compró un lápiz, una sacapunta y un borrador. Fueron esas 4 cosas que compró mi mamá. Y ya me llevó, buscó a alguien para que hablara en español con el director o directora, no recuerdo, y me recibieron. Tenía como 10 años creo, y me recibieron allí. Fui como una semana nada más. Y mi papá nuevamente no me dejó que fuera a la escuela. Nos vamos a ir al pueblo, dice, porque mi papá está muy enfermo y quiero que lo conozcan antes de que fallezca o algo así. Y nosotros no nos queríamos ir, pero en aquel entonces pues siempre mi papá, lo que decía mi papá era lo que hacía mi mamá y casi nunca le preguntaba la opinión de mi mamá. Y pues nos íbamos y ya me salí de la escuela y
Y llegando al pueblo, pues no teníamos nada, no teníamos casa, no teníamos techo, no teníamos nada. Bueno, llegamos a la casa del hermano de mi papá. Nos recibieron como una semana nada más y a las 2 semanas pues ya como que ya se van yendo. Y nos fuimos al terreno de mi papá y llegamos a lo plano, a lo puro tierra. Y sí, yo recuerdo que sí lloré mucho y dije, pero al menos aquí rentábamos, pero teníamos una casita, ¿no? Y allá pues no teníamos nada. Cuando nomás nos llevamos como 3 cobijas. Y me dijo mi mamá, pues ustedes se van a tapar con esto y nosotros esto. Y dormíamos al aire libre. Mirábamos las estrellas, ¿no? Cuando me acostaba, pues lo que miraba eran estrellas. Y así estuvimos por varias semanas hasta que mi papá empezó a buscar, como allá hay muchos arbolitos y así, pues empezó a cortar y empezó a buscar palos y así cositas para tener nuestra casita. Recuerdo que salí a caminar porque no conocía, salí a caminar y caminé como una hora y media y me encontré una escuela. Entré a la escuela y miré a una maestra. Recuerdo que el nombre de la maestra es Marta. Y me preguntó que yo qué hacía ahí y le dije pues nada, estoy caminando porque no conozco y que apenas llegué y así empecé a hablar con ella porque ya sabía el español. Y me dijo que por qué no estaba estudiando si yo para esa edad tenía que estar en la escuela. Y le dije que ya le condenó pues de que yo sí quiero estudiar pero mi papá no me dejaba. Y me dijo, ¿y tu mamá puede venir a hablar conmigo? Y le dije, sí, pero mi mamá no habla español. Y ya fue cuando la maestra me dijo, no, pues vente mañana. este, de perdida te pago para que cuides a mi hija, porque la maestra tenía una niña de 1 año y meses. Y yo te pago y cuando se duerme mi bebé, pues te enseño a leer y a escribir también. Y así me fui, cuidaba a su bebé de la maestra y aprendí a leer en menos de un mes. En menos de un mes ya sabía leer y ya estuve como 4 meses y cerró el ciclo escolar y ya me pasaron a segundo, pero ya estaba grande, pues tenía como 11 o 12 años tenía cuando estuve en primer grado. Terminé, era muy inteligente y pues cuando estuve en segundo grado pues ya sabía leer y escribir muy bien. Y ya mis maestros me pedían que yo les ayudara a enseñar a los demás niños y me gustaba mucho eso. En aquel tiempo recuerdo que mi meta estaba 100% de ser maestra. Este, Terminé la primaria a los 17 años y me quedé, según yo, a estudiar la secundaria. Mis papás volvieron a venirse aquí en Ensenada, igual me vine también. Y ya cuando llegué aquí mi meta ya no era estudiar. Cuando llegué aquí en Ensenada en noviembre del 2004, mi meta principal fue trabajar. Y ya no me preocupó de que ya no podía estudiar por mi edad aquí en la secundaria. Y dije, ay, no, no, no pasa nada. Mi meta ahora es trabajar, ahorrar y comprar un terreno para mi papá y mis hermanos, para que mis hermanos no vuelvan a pasar esa vida que yo viví de un lugar a otro. Y fui así cuando empecé a trabajar y mi mamá, mi papá pues pagaban la tienda y yo ahorraba para el enganche de un terreno en el 2004. Y ya por fin en el 2005 pues ya se liquidó el terreno y ya mi papá y mi mamá, mi familia, mis hermanos ya tuvieron su casita. Ya para noviembre del 2005 pues ya me casé, me fui, ya hice mi vida aparte. Pero desde que hice mi vida siempre puse en mi mente de que mis hijos, yo no sé cómo le iba a hacer, pero que mis hijos iban a poder ir a la escuela. Si yo no pude estudiar, pues al menos yo sé que yo sí voy a dejar que mis hijos estudien y que trabajaré mucho para que mis hijos estudien. Mis 3 hijos están becados. Daniela es la mayor, va a cumplir 17 años. Samuel cumplió 12 años y pasó a primero de secundaria. Tania tiene 10 años y está en quinto grado de primaria.